Listo. Ya estamos. Bien, muy buenas tardes y bienvenidos al seminario del tema sobre las implicaciones éticas y jurídicas de la gestación subrogada. Vamos a dar detalles sobre las posiciones a favor y en contra sobre este tema. Presentamos a las dos exponentes, Ámbar Danal López García y Lisbeth Estefanía Samaniego Gallardo, con las cuales vamos a iniciar con Ámbar. Muy bien, saludos a todos los que nos están observando a través de este seminario. Muchas gracias por acompañarnos. En resumen, nosotros queremos hablar sobre la gestación subrogada desde el punto de vista de los argumentos en contra, tanto a través de las implicaciones éticas como jurídicas que tiene este tipo de técnica de reproducción humana asistida. Como ustedes saben, este tipo de técnica de reproducción humana asistida ha surgido a través de los años como un mecanismo para aquellas familias, aquellas parejas que han tenido algunos problemas de infertilidad o algunos problemas para poder llevar a cabo la gestación de un bebé. En este caso, nosotros estaremos conversando sobre la gestación subrogada. Esta técnica surgió ya a raíz de la fecundación in vitro, es una modalidad un poquito más elevada y la gestación subrogada conlleva implicaciones no solamente de carácter ético, sino también de carácter jurídico por las implicaciones que tiene que ver con los derechos humanos de las personas involucradas. En el caso de esta técnica de reproducción humana asistida, el Tribunal Pleno de, de México reconoció que en este caso existen muchísimos derechos humanos que están involucrados en estas técnicas y que reproducen en particular una realidad que es imperante y que debe ser tomada en cuenta, los derechos fundamentales, no solamente de las personas o de la persona gestante, que en esta ocasión sería la madre, sino también del bebé. ¿Por qué? Porque cuando existen problemas legales sobre una gestación subrogada, ya que no es una técnica que está fielmente avalada en todos los países, no solamente de América Latina, sino también de Europa y el mundo, existen controversias con relación a la filiación del niño, a sus orígenes, a la forma en la que el niño puede reconocer cuáles son sus orígenes y también con relación a la nulidad de los contratos que implican la gestante del vientre y las personas involucradas o adoptantes, por llamarlos de alguna manera, del bebé que está en camino. Es importante destacar que existen implicaciones de derechos humanos en la práctica de gestación subrogada, como el respeto de la autonomía, la integridad de la mujer, la integridad corporal de la mujer que está gestando. Existen, como ya mencioné, el derecho al reconocimiento de la filiación y a la identidad y la protección del interés superior del niño. Además, se pueden presentar otras situaciones de ilegalidad, como es la explotación de mujeres y la comercialización del cuerpo humano. Por esto, es importante destacar que la gestación subrogada, como menciona la relatora de derechos humanos, la señora Rin Al-Salem, en su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien ha destacado que la gestación subrogada reduce a las mujeres, niñas y niños a meras mercancías, despojándolos de su igualdad y su dignidad, y así fomentando lo que es la explotación y el abuso. Entonces, la gestación subrogada no solamente en sus modalidades comercial y altruistas, sino también en todas sus formas, plantean no solo tensiones estructurales, como lo son el principio de la dignidad, a la no explotación, a la igualdad de género, al interés superior del niño y a la no mercantilización de personas.
sino que también existen otras preocupaciones serias que están relacionadas al tráfico y a la vulneración de estos derechos de los niños y de las mujeres gestantes, especialmente cuando se tratan de gestación subrogada en acuerdos en aquellos países donde existen legislaciones variadas que implican que en un país puede ser permitida y en otro país puede que esté prohibida o esté debidamente delimitado, lo que generaría muchas tensiones, no solamente para los padres adquirientes del bebé, sino también para el mismo niño. Por eso es importante destacar el interés superior del niño sobre todas las cosas. Entonces, como mencionaba, problemas como la afiliación son un resultado de esa gran variedad de legislaciones a nivel internacional que permiten, que prohíben esta práctica. Y eso trae una indefensión a esa criatura que no ha pedido ser traída al mundo, sino que ha llegado por la voluntad de quienes han encausado esta solicitud a la madre gestante para que pueda así concebir a esta criatura. Entonces, esta situación genera que en este país tan globalizado como en el que estamos actualmente, donde las cosas positivas son vistas de una manera bastante positiva, vamos a decirlo así, valga la redundancia, siempre llevan consigo algunas cuestiones en contra. Y esas cuestiones en contra son que por lo general siempre hay quienes buscan obtener ventaja de situaciones que son encausadas para un bien mayor, pero que sin embargo lo que se busca en la mayoría de los casos es una recompensa económica y producir un negocio que sea factible para estas personas. Por esto, hay muchos países donde la gestación está prohibida a fin de delimitar que madres que están en una situación de vulnerabilidad, o más bien mujeres, niñas que están en una situación de vulnerabilidad, puedan ser atraídas a este negocio, esta mercantilización, a este comercio de cuerpos humanos para ser productos de este tráfico de mujeres que van hacia otros países a vender sus cuerpos para poder gestar a una criatura y dárselas a otros, que en este caso quienes hacen este proceso estarían comerciando no solamente con la madre gestante, sino también con el bebé. Un bebé que al momento de ser entregado a una familia, ya sea de forma contractual, y dependiendo, obviamente, las implicaciones de este contrato, puede que no conozca cuáles fueron sus orígenes. Y estos orígenes son importantísimos cuando se trata de un bebé que por cuestiones genéticas puede traer consigo situaciones de salud. Han habido casos de niños quienes han sido gestados a través de esta técnica de reproducción humana asistida, que por no conocer sus orígenes no se ha podido determinar genéticamente cuáles han sido las afectaciones que han traído consigo desde sus padres, porque en la mayoría de los casos de la gestación subrogada no se utiliza, como es en la fecundación in vitro, los gametos del padre o la madre de quienes a, que aportan estos gametos para poder así traer ese bebé al mundo para la pareja, sino que en esta gestación subrogada en muchas ocasiones no existe ningún tipo de relación entre el óvulo de la madre y el esperma del padre con la pareja que ha atraído a ese niño a su vínculo familiar, sino que solamente fueron los solicitantes, los contratantes de esa persona, de esa gestante, para poder llegar a tener un bebé. Yo recomendaría, por lo general, que se utilicen otras maneras, otros métodos de fecundación in vitro y demás temas para poder evitar así este tipo de negociación con los cuerpos humanos, tanto con los niños como con el de la mujer. Por eso
habido tanto nivel de desigualdad con relación a la gestación subrogada. Entre las implicaciones jurídicas que podemos nosotros destacar, me gustaría poder presentarles este pequeño videíto para que ustedes, bueno, no un video como tal, sino más bien una presentación. Una pequeña presentación para que ustedes puedan leer conmigo algunas de las implicaciones que trae consigo la fecundación, la subrogación, la gestación por subrogación. Es importante que nosotros como seres humanos comprendamos que esto no solamente tiene consecuencias para la madre por ser la persona que lleva consigo el niño, por los cambios hormonales que produce en ella el embarazo, por los cambios en el cuerpo, sino que también produce una situación emocional en los niños, porque al momento del niño ser separado de su madre, quien lo llevó en el vientre, en ese momento, existe una ruptura emocional que afecta su crecimiento y su desarrollo como persona. Y por eso es importante que este tipo de técnicas puedan ser tal vez eliminadas, como recomienda la relatora de la ONU, o más bien puedan ser legalizadas de una forma que tengan medidas estrictas para poder fomentar que se evite lo que es la mercantilización de los gestantes y también de los niños. Vamos a darle una pequeña visualización. Voy a compartir pantalla completa para que se pueda ver, que no se ve desde la ventana. Aquí está. Entonces, gestación subrogada. Entre las implicaciones jurídicas, ya yo he mencionado que existen muchas limitaciones, pero en este caso quiero examinarlos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió que los estados pueden limitar o prohibir la subrogación para proteger la dignidad y prevenir abusos. Sin embargo, como ya he mencionado, se debe atender al interés del menor cuando existe ya una filiación en el extranjero. Por esto es que las diferentes legislaciones a nivel internacional traen consigo muchas dificultades en temas de gestación subrogada por haber países donde se prohíbe rotundamente, otros donde no existe ningún tipo de legislación y algunos donde lo admiten parcialmente. Entonces, otra situación, otra implicación jurídica es la nulidad de los contratos. Un caso muy reconocido, que es uno de los casos más conocidos, creo que es el de Melendi, eh, donde vimos que unos padres fueron a Rusia, hicieron este proceso de gestación subrogada y cuando llegaron a su país, ese contrato fue nulo porque en ese país no se conocía en ese momento, en España no se conocía en ese momento, no está aprobado ni en ese momento ni actualmente. A España tiene prohibido rotundamente lo que es la gestación subrogada. Y ese contrato fue nulo y ese niño fue puesto bajo cuidado del Estado y se le dio la opción de que hicieran el proceso de adopción, que por esa vía fue cubierta. Sin embargo, este proceso no solamente va a ser difícil para los padres que han acuñado a ese niño, sino también para ese bebé que en ese momento no solamente fue apartado de su madre, quien lo gestó durante los 9 meses del embarazo, sino también que fue apartado de las personas que le estaban brindando ese cuidado post haber nacido. Otra parte es el tema del reconocimiento de la afiliación. Hay algunas vías que son compatibles con los derechos humanos, pero la gestación subrogada genera problemas de filiación, apatridia y separación del niño al nacer. Donde está prohibida la filiación suele por lo general, como mencioné en el caso de este bebé,
reconducirse a través de vías ordinarias, como es el vínculo biológico en caso de que exista aportación de un gameto de una de las dos partes, o a través de lo que es la adopción. Con relación a las implicaciones éticas de la gestación subrogada, podemos señalar la dignidad humana y la no mercantilización de personas. La mercantilización de personas o la gestación subrogada convierte por lo general la capacidad reproductiva de la mujer en un negocio, en una transacción, y al bebé y a la madre en simples objetos que son productos de esa transacción, que son instrumentos solamente para poder llegar a algún beneficio económico. Y ese beneficio económico, esa situación genera no solamente en la madre y en el niño, sino en que existe todo un enganche de vínculos, porque hay una invasión al cuerpo de la mujer, hay un control de las personas que están utilizándolas como fuentes de ingreso. Existe en muchas ocasiones, existen vulneraciones, existen las reprimen, las tienen retenidas en contra de su voluntad, y esos niños crecen o nacen, van creciendo dentro de ese vientre y van y nacen con una afectación emocional debido a todo lo que esa madre ha pasado durante ese proceso de gestación. También existe un problema real de explotación y violencia estructural, como les mencionaba. La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer pidió que esto sea abolido por la gran implicación que tiene esto de ser un método de explotación de la mujer, no solamente por los riesgos físicos, psicológicos, económicos y demás que implica, sino porque también esto puede generar un tema mucho mayor, porque no sé si han escuchado ustedes el tema de comer- de la reproducción de los, cuando las personas se trasladan de un país a otro para hacer este proceso de reproducción. Entonces, normalizar este tipo de situaciones abre la puerta a la explotación y a la desigualdad. Y por último, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el interés superior del niño, la identidad y los riesgos transfronterizos. Entonces, las situaciones que han generado las diferentes las diferentes legislaciones que existen tanto en países de América Latina como de Europa han generado situaciones de mucha contienda a nivel de subrogación. Esta subrogación puede generar cuestiones que van más allá de lo que las personas por lo general observan. Y por esto es que nosotros alentamos a que esta práctica no se siga impartiendo, compañero. Bien, interesante el tema con respecto a los argumentos dados sobre, digamos, los argumentos éticos sobre el tema, entendiendo, ¿no? Que es muy importante tal vez también tener esa visión sobre lo que correspondería, los pros y contras con respecto a la gestación subrogada. Importantísimo mencionar, ¿no? Sobre el interés superior del niño, porque dentro de todo esto, pues el menor, el niño, el ser por venir a este mundo, pues no elige y se le puede estar, digamos, hasta omitiendo, ¿no? Una familia natural, el reconocimiento, digamos, o el conocimiento, ¿no? De sus padres, en este caso, en la mayoría de casos que pueda haber, saber quién es la mamá, que eso es algo que se le niega prácticamente al niño, ¿no? Eh, También importante entender, ¿no? Que es necesario también a veces, en los casos en que los padres o los adultos que quieren tener hijos y no pueden por tema de infertilidad, por ejemplo, también sería una especie de solución, pero teniendo en cuenta que tiene que haber una regulación jurídica muy clara para que esto no salga, digamos, del contexto real
de lo que se busca, digamos, de buena fe, porque se puede también conllevar al dejar, digamos, un libre acceso a estas prácticas, a que puedan corresponder también tipos de delitos variados de este caso, ¿no? Bien, pasamos entonces a la otra exponente. Nos va a hablar también del mismo tema, ¿no? Sobre la gestación subrogada, dándonos sus argumentos éticos y jurídicos contrarios a la participante anterior. Adelante. Muchas gracias, compañero. Gracias también a todos los y las presentes. En esta intervención presentaré una postura a favor de la gestación subrogada, abordándola desde una perspectiva ética y jurídica con énfasis en los derechos humanos internacionales. Mi análisis parte de una premisa central. La gestación subrogada es un fenómeno social existente que no puede ser abordado únicamente desde la moral o la prohibición, sino desde la responsabilidad jurídica del Estado y la protección efectiva de derechos. Desde la ética, el primer argumento fundamental es el principio de autonomía corporal. La mujer gestante es capaz de tomar decisiones libres, informadas y conscientes sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva. Negar esta posibilidad bajo la idea de protección reproduce una lógica paternalista, en la que el Estado sustituye la voluntad de la mujer por una tutela moral. Un segundo argumento ético es el derecho a desarrollar un proyecto de vida familiar. La ética de los derechos humanos reconoce que la reproducción y la familia forman parte del ámbito más íntimo de la autodeterminación personal. La prohibición de la gestación subrogada afecta de manera desproporcionada a personas, como ya se mencionó, con infertilidad, parejas del mismo sexo y personas solteras, generando así discriminación estructural. En tercer lugar, la gestación subrogada, especialmente en su modalidad altruista, puede ser una ética de la solidaridad y del cuidado, y no necesariamente en una lógica de mercado, al igual que la donación de órganos. Se trata de una cooperación voluntaria entre personas cuando existen garantías adecuadas. Finalmente, desde una ética de la responsabilidad, es importante señalar que prohibir no es neutral. La prohibición absoluta no elimina la práctica. Debemos tener muy en cuenta esto y muy presente, sino que la desplaza hacia contextos clandestinos, aumentando así el riesgo de explotación, vulneración de derechos y abandono institucional. Ahora voy a hablar un poco desde el ámbito jurídico, que el eje central es el principio del interés superior del menor, reconocido por el derecho internacional como criterio rector en toda decisión que afecte a la infancia. La gestación subrogada regulada garantiza identidad jurídica, filiación clara y nacionalidad desde el nacimiento. En cambio, la prohibición genera niños y niñas en situaciones de indefensión legal, lo cual constituye una vulneración directa de sus derechos. Asimismo, esta práctica se vincula con el derecho a la vida privada y familiar, que protege decisiones íntimas relacionadas con la producción y la familia. Otro argumento jurídico clave es la dignidad humana entendida como autonomía. En el derecho contemporáneo, la dignidad no se protege restringiendo decisiones, sino garantizando que éstas se tomen en condiciones de libertad, información y ausencia de coerción. Finalmente, el derecho internacional impone a los estados esta obligación positiva de regular prácticas sociales existentes. La debida diligencia estatal exige prevenir abusos mediante regulación, supervisión y mecanismos de protección, no mediante la omisión normativa. En cuanto a algunos estados que han optado por regular la gestación subrogada como una estrategia de protección de derechos son, por ejemplo, Canadá, donde la gestación subrogada es legal únicamente en su modalidad altruista. Se prohíbe el lucro y se prioriza el consentimiento informado y la protección integral de la mujer gestante. En Estados Unidos, la regulación depende de cada estado. En jurisdicciones como California, los contratos de gestación subrogada son plenamente reconocidos, brindando seguridad jurídica a todas las partes involucradas. En Reino Unido se permite de forma altruista,
con control judicial posterior para el reconocimiento de la filiación. En Portugal, la práctica está permitida de manera excepcional y estrictamente regulada en casos médicos específicos. Estos modelos demuestran que la regulación no solo es posible, sino necesaria para evitar abusos y garantizar derechos. Para concluir con la gestación subrogada, me gustaría mencionar que no interpela el derecho desde el miedo, sino desde la responsabilidad, ya que cuando el derecho solo prohíbe, abandona. Cuando se atreve a regular con dignidad, protege. La gestación subrogada no nos enfrenta como mercado, sino como Estado, en nuestra capacidad de garantizar derechos allí donde la vida comienza. Gracias, compañeros. Bien, bien, como podemos ver, existen, digamos, sobre un mismo concepto, dos distintas vertientes que a pesar de ser contrarias, tampoco dejan, digamos, de tener cierta razón, estando, digamos, en favor o en contra. Por supuesto, esto nos lleva a una conclusión, ¿no? De que el tema es un tema muy extenso. Es un tema que se tiene o que debería de tener mayor estudio prolongado y que llegue a una evolución jurídica, ética y moral, ¿no? Para que pueda esto, digamos, poderse llevar de una manera más adecuada. Sobre todo en los puntos muy importantes que también tocó la expositora Samaniego Gallardo, que también habla sobre el interés superior del niño, ¿no? ¿Cómo es, no? Que si hablamos esto desde la posición, una posición contraria, el interés superior del niño tiene esos dos enfoques, ¿no? Entonces, podríamos decir que puede ser distintos los dos enfoques, pero al final siempre se llega a querer proteger ese interés superior del niño, ¿no? Desde de las dos maneras distintas. Digamos que también se habla mucho de la decisión libre de la mujer, de poder elegir, porque es, supongamos, su cuerpo, sus derechos, ¿no? Y claro, estamos también ya en un mundo globalizado en el cual, pues, digamos que estos derechos de la mujer se han expandido de tal manera al cual que podemos también entender muchas conceptualizaciones distintas, variantes, que que tenemos que darle un mayor enfoque de estudio para poder sobrellevarlo de una manera muy adecuada. Entonces, para que esto no origine, pues, digamos, en la sociedad una especie de revanchas entre las posiciones, sino llegar a un centro en la cual sí se proteja el interés superior del niño, sin desconocer ello también que la mujer tiene ciertos derechos de elección, pero que los derechos tampoco pueden, digamos, tropezar uno sobre el otro, ¿no? Tiene que haber un consenso con respecto a esto. Entonces, entre las conclusiones que se llega con respecto, pues, al seminario, interesante, extenso, sobre las implicaciones éticas y jurídicas, puedo llegar, o se puede llegar, que, bueno, el derecho es una solución al derecho reproductivo, ¿no? Por ejemplo, es una solución a la infertilidad de las parejas, ¿no? Que quieren tener o acrecentar la familia, por ejemplo. Eh, También en los casos ya reconocidos, digamos, de los grupos minoritarios LGTB, o de personas que no desean relacionarse en pareja y desean también tener, digamos, un hijo. Entonces, tienen ese derecho también de poder acceder a ella, pero siempre con las limitaciones jurídicas, legales y éticas que no puedan afectarse dentro de una sociedad. Entonces, también, digamos que esta regulación podría o tiene que tener, digamos, esas limitaciones para que se puedan evitar la explotación. ¿En qué casos? En la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, si bien es cierto, cuando existen estos tipos de vertientes sobre derechos que no se regulan, se pueden utilizar también para poder mercantilizar al ser humano.
Entonces, es importante que estos temas pues, tengan sus posiciones para llegar a un centro. Sobre todo ello, considerando que el tema principal siempre va a ser el interés superior del niño, ¿no? Entonces, se ha finalizado con el seminario en el cual hemos podido entender las dos partes contrarias sobre el tema y que pueda servir, digamos, para futuros estudios académicos y se puedan retroalimentar de esto también. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por el seminario y la exponencia. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.